número 8. El tema: la ordenación de los sacerdotes. Este miércoles 31 de julio del 2024. Iglesia Cristiana Virtual, Solo Cristo Salva. Estamos transmitiendo por todas las redes sociales: Seno Radio FM, Telegram, Instagram, Twitter, Like It, por YouTube, a nuestro canal de Falsa Doctrina, en nuestro canal principal de la iglesia, por nuestro canal principal de Facebook y nuestra fanpage también de Facebook. Transmitimos por TikTok, por Kawaii, por Target y Tango, por Like It y Twitch. Tratamos de llevar la palabra de Dios por todas las plataformas posibles. Se nos cayó la red aquí en Twitter, pero hoy tenemos un culto lleno del poder del Espíritu Santo. Quédate hasta el final, que estaremos haciendo la oración para el arrepentimiento. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. Puedes buscarnos como Iglesias Virtual Solo Cristo Salva. Estamos transmitiendo en vivo por Seno Radio FM, Telegram, Instagram, Twitter, Like, YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii, Target, y también estamos en Tango. Hoy tenemos el tema, el capítulo 8 del libro de Levítico, ordenación de los sacerdotes. Pero antes de empezar, vamos a recomendarte que tienes que estudiar las Escrituras. Si no estudias las Escrituras, estás frito. Por eso muchas personas no conocen el Evangelio, porque desconocen la palabra de Dios. Si desconoces la palabra de Dios, pues te van a vender gato por liebre. Por eso es que muchas personas no avanzan en el Evangelio o son engañadas por vaga y haraganas porque no quieren estudiar este libro. Y en este manual de vida de la palabra de Dios nos enseña a conocer a Jesús, que es tu meta principal. Si no tienes una relación personal con Jesús, vas a estar vacío. Tienes que buscar una relación personal con Cristo. Hacerte amigo de Cristo mediante su palabra. No hay otra forma. No es con bulla, no es con voceadera, es mediante una relación personal con Cristo Jesús. Por eso estamos enfocados en llevarte a tener una relación con Cristo mediante la palabra de Dios. No hay otro camino. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino para salvarte que conocer a Cristo. Pero ¿cómo conoces a Cristo? En una congregación puedes escuchar su palabra, pero tú lo conoces mediante la oración en privado. Tienes que orar, tienes que leer la palabra. Entonces empiezas a tener una relación personal con Dios, con su Hijo, y Él empieza a revelarte su palabra mediante la dulce oración. Y hoy tenemos palabra de Dios, solamente palabra de Dios. Estamos promoviendo la reforma de la iglesia 2024, ya que muchas personas no quieren saber de Dios debido
a la gran apostasía que se está viviendo actualmente. Hay un relajo increíble. No se está respetando la palabra de Dios. Todo es un show. Ahora los cristianos bailan dembow en las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen el cerebro vacío, el corazón vacío de este alimento. Están muriendo de hambre. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa de los que tienen que llevarle el alimento, que solamente están pensando en dinero y en enriquecerse. Y a las ovejas, Satanás se le está llevando. Porque el trabajo de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, un pastor de Dios, es llevarle alimento al pueblo. Pero da pena ver cómo las personas se dejan engañar de estos falsos cristianos que le están dando basura por palabra de Dios. Porque son ávaros, porque solamente le interesa el dinero y porque no le interesa que tú te salves. Despierta y escucha la palabra de Dios. Levítico, esto no lo predican en ninguna iglesia, prácticamente. Porque si lo predicaran, la gente entendiera que no debe de diezmar, que la Biblia manda a ofrendar. Entendiera que el púlpito no es un altar y que el pastor no es un levita que anda ministrando la ley. Por eso es que tú tienes que estudiar la Biblia completa, no es una historia que va continua. Se escribió en un periodo aproximadamente de 1500 años por más de 40 autores en 3 idiomas diferentes y tienen un solo mensaje. Y es que Dios quiere hacer la paz con el hombre mediante su Hijo Jesús de Nazaret. Bien, vamos a leer el Salmo del día. Y nos vamos con el Salmo 23. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mi fuerza, me guía por sendas correctas y así honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Salmo 23, son 150 salmos, y este salmo lo escribió el rey David. El nombre David significa el amado de Dios, un hombre que dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y ahora vamos a entrar en el capítulo, busca tu Biblia, capítulo 8 del libro de Levítico. Es muy importante que conozca este libro, porque la ley, la Torá, tiene 613 mandamientos o leyes, uno de órdenes sacerdotales, otro de órdenes ceremoniales, unos legales y otros morales. En total son 613 leyes que comprenden los 5 primeros libros de la Biblia, llamado la Torá. No la Tora, porque la Tora es el femenino del toro.
Hay gente que dice la Torah. No, hermano, la Torah es el femenino del toro, es la Torah. Los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio o Segunda Ley. Si tú estudias estos 5 primeros libros, vas a empezar a entender la base del Evangelio. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué había necesidad de sacerdotes? Que es el arca del pacto, que es la tapa de la expiación, que es la menorá o el candelabro de 7 lámparas, que es la mesa de la proposición de los panes, donde se colocaban 12 panes, que es el lugar santo, el lugar santísimo, cuál era la tribu que podía ser sacerdote y de qué tribu o de qué clan de tribu venían los sumos sacerdotes, que eran los aaronitas, que a su vez eran de la tribu del clan de Coab. Entonces tú te empapas de la Torá y empiezas a entender el Evangelio completo desde el principio. Tú no vas a entender jamás el Evangelio de Cristo o a lo que Cristo refiere cuando cita a Isaías, cuando cita al profeta Jonás, cuando cita al profeta Jeremías. No vas a poder entender el mensaje que Cristo está dando si no tienes la historia completa. Y es lo que está pasando, que esto no se está predicando. Quieren predicar prosperidad del problema que tú tienes, de que Dios te va a bendecir. Hermano, lo que se tiene que predicar es que usted tiene que arrepentirse del pecado, apartarse de él y empezar a dar fruto de arrepentimiento. Por eso hoy están entrando al infierno muchas personas que decían ser cristianos y no lo eran. Ahora se están quemando llenos de fuego y gusanos en una cárcel preventiva esperando el día del juicio. Usted tiene que conocer la ley de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que conocer las Escrituras. Y ahora vamos aquí al capítulo número 8 del libro de Levítico. Vimos ya los procedimientos para los diferentes tipos de ofrendas: ofrendas quemadas, ofrendas por la culpa, ofrendas por el perdón, ofrendas líquidas, etcétera. Y aquí ya entramos a los procedimientos de cómo se ordenaban los sacerdotes, recordándole que el antiguo pacto era una representación o una sombra del nuevo pacto que Cristo traería al mundo mediante su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos, es el segundo Adán que venció al pecado en el desierto cuando Adán perdió la pelea del pecado en el paraíso. Cristo es el nuevo modelo de hombre que Dios ha dado para que tú puedas vencer el pecado y heredar la vida eterna. Entonces el Señor, versículo 1, le dijo a Moisés, trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúnan a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada
del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. La Biblia siempre da pista, y los lavó con agua. Eso es un simbolismo del bautismo que Cristo iba a implementar en el nuevo pacto. Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón. El pectoral es el cuadrado donde le ponían las 12 piedras al sacerdote. Cada piedra representa una tribu de Israel. Y el efod es como si fuera otro manto encima de la túnica que solo vestía el sumo sacerdote, que tenía la piedra del Urim y el Tumim en los hombros, más el pectoral con las 12 piedras del pueblo de Israel. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón, y en la parte del turbante o la mitra sujetó la medalla de oro, el símbolo de la santidad. La medalla de oro era, como su nombre lo dice, una medalla que se ponía encima del turbante y decía en hebreo: santo para el Señor, tal como el Señor lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y lo ungió en el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite, de esa manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base para santificarlo. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esa manera lo ungió y santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, lo vistió con sus túnicas, los ató con fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre. Con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar mediante este proceso al purificarlo. El altar quedó consagrado. Después Moisés tomó la grasa que rodeaba las vísceras, el lóbulo largo, el hígado, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea, y quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estiércol, y lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor lo había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar con una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor, tal como el Señor le había ordenado.
Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación, a Aarón y a sus hijos. Los pusieron sobre sus manos, sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la oreja derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con grasa que los rodea junto con el muslo derecho. Encima de esto puso un pan plano preparado sin levadura en el pan mezclado con el aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés le quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que pertenecía a Moisés del carnero, de la ordenación, tal como el Señor le había ordenado. A continuación Moisés tomó un poco del aceite de la unción, algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santo a Aarón y a sus hijos juntos con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo. Cómanla ahí mismo, junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas, para la ordenación, tal como ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo el sobrante de la carne en el pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlo y hacerlo justo ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Y para entender el carácter de Dios, que eso es lo que las personas no están entendiendo, tú tienes que estudiar el Antiguo Testamento. La gente dice: no, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero mira lo que le dijo al sumo sacerdote y a sus hijos. Escucha esto: ahora permanezcan en la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan todo lo que el Señor les exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Y vemos más adelante que los 2 hijos de Aarón, cuyo significado es maestro, su nombre significa maestro,
y era un orador muy elocuente que ayudó a su hermano, porque al parecer el sacerdocio venía para Moisés, pero Moisés no confió, digamos, lo suficiente en Dios, y Dios, conociendo el carácter, para no eliminarlo, mejor mandó a llamar a su hermano Aarón para que éste entonces hablara por Moisés. Y si nos vamos a estudiar las Escrituras, Dios una vez quería matar a Moisés, porque Moisés no le había hecho la circuncisión a sus hijos Gersón y Eleazar. Y esto está en la Escritura aquí. Y es para que tú entiendas el carácter de Dios. Pero la gente está abusando de la gracia. Porque esta gracia, que es un regalo, Dios está conteniendo su ira. Y si la ley era santa y el rostro de Moisés brillaba, imagínate más lo que es el pacto que dejó Cristo. Al tú convertirte en cristiano, inmediatamente te vuelves un sacerdote del nuevo pacto. Los que son sacerdotes, y se abrió un sacerdocio hasta para las mujeres, porque también las mujeres, al creer en Cristo, se vuelven sacerdotes y ministras del nuevo pacto. Y es una responsabilidad demasiado grande, pero sigan pensando nada más que Dios es amor. Pues más adelante a Moisés Dios no lo mató, porque Séfora, su esposa, hizo unos cuchillos de piedra en el camino que iban de Madián hacia Egipto, y le hizo la circuncisión, le cortó el prepucio del pene a Gersón y a Eleazar. Eso es la circuncisión. Le cortan a los varones el prepucio del pene como una marca de que pertenecen para Dios. Pero hoy ya la circuncisión se hace en el corazón, no en el miembro del hombre. Y es por darte simplemente un dato del carácter de Dios, que quería matar a Moisés, porque Moisés desobedeció, que amenazó a Aarón, a Nadab y a Abiú, los sumos sacerdotes, la familia sacerdotal, de que si salían del tabernáculo después de los 7 días lo iba a matar. Y más para adelante vemos cómo Nadab y Abiú se emborracharon, ofrecieron un fuego extraño y Dios lo eliminó a los dos. Y le dijo a Aarón que no podía guardar luto. Pero no solamente vemos la mano aplastante de Dios ahí, y te hablo de esto para que empieces a entender el carácter de Dios y no relajes con él. Judá perdió a sus hijos. Judá, de donde viene el cuarto hijo de Jacob, perdió 2 de sus hijos, a On y a él, porque no hacían lo correcto delante de Dios, y Dios decidió quitarle la vida. La gente dice, pero Dios no mata. Dios te quita la vida porque fue el que te la dio. Mucho cuidado, y empiezan a entender por qué a Dios hay que temerle, y la gente no entiende eso. Mira cómo en estas Olimpiadas de Francia se burlaron de Cristo y exaltaron a la basura de Satanás. Pero Dios sigue conteniendo su ira. Sigue conteniendo su ira. Otro caso de la mano aplastante de Dios, cuando Dios se cansa de la gente. El sacerdote Elí, en los tiempos de Samuel, era un sacerdote corrupto, y sus hijos llevaban mujeres a fornicar al tabernáculo, y eso era un desastre. Robaban, como está la iglesia hoy en día, robando en pecados sexuales, y Dios se los mató a los dos. Y cuando él recibió la noticia que los filisteos ya habían matado, porque obviamente Dios no va a agarrar su mano y te va a matar, Dios permite, en este caso, que fueran los filisteos y lo mataron. Pero en el caso de Nadab y Abiú, fue la misma mano de Dios que lo quemó vivo.
¿Y qué hizo Elí cuando vio a sus dos hijos muertos? Ya él estaba ciego y era muy gordo, cayó de cabeza y se rompió la nuca y se murió, se rompió el cuello. Y caso del poder, del carácter de Dios, no acabamos hoy diciéndote. Porque con Dios no se juega. Y hay mucha gente jugando con Dios. Yo respeto más a las personas que me dicen, mira, yo soy temeroso de Dios, yo estoy en pecado. Ese tiene más posibilidad de salvarse del que le anda diciendo al otro que es cristiano, y con una risita aquí y una risita allá. Hasta el día que Dios lo agarre por el cuello, le rompa el cuello y lo pegue de la pared y lo desbarate. Conoce las historias de la Biblia, no relaje con Dios. Pedro dice que es mejor. Pedro fue el guardaespaldas de Dios. Pedro no dejaba que se le acercara a nadie a Dios. Cuando Judas fue con un convoy militar de los romanos y también de guardia del templo, Pedro sacó una espada y le tiró, no fue él y que a cortarle la oreja, Pedro tiró fue a volarle la cabeza. Lo que pasa es que Marco esquivó y solo perdió la oreja. Porque Pedro en la carne quería defender a Cristo. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, yo podría pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles. Tú le das 12,000, 12 por 6,000, 72,000 ángeles que bajaran ahí y mataran a todo el mundo. Y eso pasó, porque una vez Cristo mató 185,000 soldados del rey de Asiria. Y una vez mató 1,000,000 de etíopes, 1,000,000 de etíopes. Eso está en el libro de los reyes. Porque un rey pidió protección y Dios lo libró de un ejército de 1,000,000 de etíopes. Cuando Ezequiel pidió protección de Dios y se humilló, Cristo le mató 185,000 soldados asirios y le mató también a Senaquerib, que fue el rey que quiso humillarlo. Es el carácter de Dios. Cuando los israelitas se rebelaron en el Sinaí, hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron que esa porquería de becerro lo había sacado de Egipto. Dios mató 3,000 en manos de los levitas. Y Aarón no murió porque Aarón fue demasiado astuto. Le dijo, pero fueron ellos que me obligaron a hacer el becerro. Si no, también Aarón lo hubieran partido en dos ahí mismo. Y ese es el carácter de Dios. Entonces Cristo viene a hacer la obra redentora, a decirle al hombre, mira, Dios no te quiere matar, Dios no te quiere destruir, Dios no quiere el pecado, Él te lo quiere perdonar a través de mí, acéptame. ¿Y cómo le pagaron a Cristo? Matándolo en una cruz. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que en la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir a que le escupan de nuevo? A que lo humillen. ¿Tú crees que Él va a venir montado en un burrito? No, hermano. La mayor matanza y carnicería que ha pasado en la mayor que la del diluvio va a ocurrir cuando Cristo ponga los pies en el monte de los olivos. Porque un enemigo de Cristo no va a quedar vivo. Ahí se va el Papa, se van los falsos pastores, se va todo el que está en contra de Cristo. Muerto, ahí mismito. Dice que con el soplo de su boca le va a quitar la vida al anticristo, que por si tú no lo sabes, es el Papa, no este que ya está listo, sino uno que va a venir más adelante a gobernar el planeta completo. Hermano, y te invito a estudiar las Escrituras. Mañana tenemos el capítulo número 9 del libro de Levítico. Estamos
haciendo culto en base a los capítulos de la Biblia. Yo no vengo a hablarte de disparate, yo no vengo a tocarte temas que están fuera de la palabra, claro que no, sino vengo a hablarte de Dios simplemente. Si no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día. Si te caíste, Cristo te va a levantar. El Evangelio no es para personas perfectas, es para pecadores que reconocen que tienen una necesidad de Cristo. Y en el camino, quiero que sepas que te vas a dar muchos estrellones, que te vas a caer. Pero es necesario que te caigas para que entiendas que solo Cristo te levanta. No es fácil, pero al final está la recompensa. El mejor negocio del mundo es ser cristiano, porque tú no pones nada y Cristo te lo da todo. Te hacen hijo de Dios, te hacen príncipe, sin tú hacer nada, solamente creer en Él. Porque la obra ya la hizo Cristo. Sí, yo puedo predicar la vida entera, 50 años, se sanan los enfermos, yo veo los milagros, pero eso no me va a dar la salvación a mí. La salvación me la regaló Cristo en la cruz del Calvario. Si no le has entregado tu vida a Cristo, esta es la parte final del culto, te invito a entregarle la vida al Señor. Hoy es el día que Dios quiere que te reconcilies con Él, quiere que vuelvas a servirle. A Dios no le importa tu pecado, porque para eso Él murió. Dios te lo quiere limpiar. Y si te caíste y si fracasaste, bienvenido al club. Tienes una membresía gratis de el fracaso, y es bueno que fracases, para que entiendas que sin Cristo no puedes hacer nada. Pídele perdón al Señor en este momento. Si no has aceptado al Señor Jesús, tú que me estás viendo por las diferentes plataformas, quiero decirte que hoy es el momento de entregarle la vida a Cristo. Te voy a ayudar a hacer esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi pecado. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero seguir en este pecado, Señor. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha salvado. Te invito a congregarte en esta iglesia que no tiene silla ni local, porque la silla y el local está en tu celular, en tu computadora, por donde nos ves. Todos los días a partir de las 7 de la mañana estamos transmitiendo en vivo, de lunes a viernes en vivo. Para mañana tenemos el capítulo número 9 del libro de Levítico. Comparte esta transmisión. No venga solo mañana, invita a una persona, gana un alma para Cristo. Todos estamos llamados a ganar almas para el Señor. Dios te bendiga, Jesús te ama. Shalom. Perdóname.